el profeta Isaías había anunciado cómo sería la vida del Mesías. Un Mesías en el cual, en primer lugar, no iba a tener parecer. Y en segundo lugar, que no iba a ser de hermosura ni atractivo. O sea, en todo sentido, no era una persona que iba a ser llamativamente una persona especial. Decir, oh, mira, qué impresionante. Jesús iba a ser una persona que Dios llamó a esta tierra a cumplir una misión. Y su misión no era que todo el mundo mirara su parecer. Dijera, ¡ay, qué bonito, qué hermoso! Sin embargo, acompáñeme en San Juan 1:11, porque eso fue en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel, de los líderes de aquellos tiempos? ¿Será que en algún momento ellos recibieron a Jesús? ¿Verdad? San Juan 1:11. Dice la palabra del Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Volvemos a leer. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa? Jesús nació en Israel. Jesús nació en Belén, en un pueblo pequeño, como decía Miqueas capítulo 5, versículo 2. Las profecías como anunciaban que se iban a hacer en Belén. Pero Jesús nació en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y dice que sin embargo Dios había elegido a Israel, lo había llamado para preservar entre los hombres el conocimiento de su luz. Y los símbolos y las profecías señalaban al Salvador. Todos esperaban al Salvador. Si uno va a la Biblia y analiza recuerden cuando Herodes recibe a los magos, a estos extranjeros, ellos le dicen que quieren ver al Mesías. Y cuando Jesús nació en el pesebre, en el lugar donde nació, en Belén, recordemos quiénes fueron los que le recibieron. No fueron del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Fueron personas que eran extranjeras, personas que no tenían, como se dice, relación con Dios, porque no eran el pueblo de Dios. Sin embargo, quienes lo recibieron fueron extranjeros, magos, personas estudiosas de las Escrituras. Lo ideal hubiera sido que estuviera todo el pueblo de Israel, los líderes especialmente, esperando el nacimiento de Jesús. Pero no fue así. Dice que ellos deseaban que fuese como, dice, manantiales de salvación para el mundo que Abraham y la tierra de su peregrinaje, José y Egipto, Daniel, en la corte de Babilonia. Eso debía haber sido el pueblo de Dios. O sea, Dios esperaba que el pueblo de Dios mostrara su testimonio, como Daniel en la corte de Babilonia, como José en Egipto, como Daniel, como Abraham, y como muchos personajes de la Biblia. Debía ser el pueblo que alumbrara a las naciones, debían revelar a Dios a los hombres. Y si ustedes van a Génesis capítulo 12, vamos a recordar un poquito a los profetas antiguos, y recordaremos cuál fue la misión que a cada hombre de esta tierra le dio. Génesis 12, versículos 2 y versículo 3. Génesis 12, versículos 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas todas las familias. Serán benditas ¿en quién? En ti, todas las familias de la tierra. Ese es el llamado que Dios ha hecho a través de Abraham a su pueblo de generación en generación. Y si ustedes van al libro de Miqueas, el profeta Miqueas capítulo 5, versículo 7, uno de los profetas menores, dice la Escritura: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Hace una pregunta. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Hay una pregunta que hace ahí el profeta Miqueas.
Por lo tanto, Jesús era ese Cordero, que cantamos el himno Cordero de Dios. Jesús es ese Cordero que un día iba a dar su vida por nosotros. Pero el pueblo de Dios no entendió al profeta Miqueas. El pueblo de Dios no entendió al profeta Isaías ni a todos los profetas que existieron, que escribieron el Antiguo Testamento. Ellos tenían luz, no podían decir, no sabemos nada. Ellos sabían hasta dónde iba a nacer Jesús. ¿En qué ciudad? Belén. Estaba anunciado por el profeta Miqueas. Sin embargo, habían perdido el rumbo. Acompáñeme en Isaías 56, versículo 7. Vamos a volver a Isaías. Y hay otra profecía que es aquí nos menciona la Escritura. Isaías 56, versículo 7. Vamos a esperar que lo encuentren ustedes mientras tanto. Isaías 56, versículo 7. ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando Dios instauró el templo de Jerusalén, instauró todas las sinagogas, ¿cuál fue el objetivo? Ser una casa de oración. Y la iglesia, cuando Dios pone un templo, un lugar para adorar, es la casa de oración de Dios. Dios mora en ese lugar. Por lo tanto, Dios eligió también al pueblo de Israel para alumbrar al mundo. Y cada vez que Jesús iba por costumbre a la sinagoga, dice que Él iba a orar, iba a encontrarse con su pueblo. Y cada vez que tú vas a la iglesia, aunque ahora está cerrada el templo, te recuerdas que cuando tú ibas a la iglesia, ¿a qué te ibas a encontrar? A orar al Señor. Hoy es un día de culto de oración, día de poder. Dios está con nosotros porque es un miércoles de poder, un culto especial para orar al Señor. Sin embargo, ¿cuál ha sido la casa de oración para ti hoy día? ¿Será que tú extrañas esa casa de oración, el lugar donde tú debieras orar? Pero también hay una casa de oración que está en tu casa. Y en tu casa también tiene que ser una casa de oración. Recordemos que los israelitas dice que cifraron su esperanza en la grandeza mundanal. Ellos esperaban a un rey. Dice que desde el tiempo en que entraron a la tierra de Canaán se apartaron de los mandamientos de Dios. Ellos empezaron a alejarse de los mandamientos de Dios. Dice, y siguieron las maneras humanas, los paganos, los dioses paganos. También fue en vano que Dios les mandara advertencia por medio de los profetas. Recordemos que todo lo que advierte a través de los profetas, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Cumplió, recibió a Jesús. Dice que en vano sufrimiento el castigo de la opresión pagarán, y a cada reforma le seguía una apostasía. O sea, ellos cada vez se alejaban más del Señor y deseaban, como se dice, estar lejos de Él. Vemos también en la Escritura que el Señor nos llama. Y dice, más profundo, Israel hubiese sido fiel. Dios, ¿qué hubiera esperado de Israel? Dios deseaba que su pueblo, dice la Escritura, sea fiel al Señor. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Dios? La reacción del pueblo de Dios fue de que ellos, en vez de seguir a Dios, se apartaban de los mandamientos. Y dice que si Israel hubiese sido fiel al Señor, hubiera logrado su propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios llamó a Israel? Ser la honra y la gloria de Dios. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha llamado? Si no me equivoco, en segunda de Pedro, déjeme acordar, capítulo 5 me parece. Ya, perdón. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí está. Que habla de el linaje escogido. Esta palabra lo escribió el apóstol Pedro, después ya de haber sido testigo de la muerte de Jesús. Recordemos que él vuelve a recordar al pueblo de Dios, vuelve a decir a los israelitas que estaban ahí, que perseguían a los cristianos. Le dice, mas vosotros
en 1 Pedro 2:9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Analicemos. Estas palabras que el Señor escribió aquí, ¿son para aquel momento o también pueden ser para nuestro tiempo? Jesús, a través de Pedro, escribió estas palabras. Pedro empezó a escribir y a transmitir el mensaje. Y recordemos que lo llama linaje escogido. Nosotros venimos del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los grandes hombres de Dios que pasaron por esta tierra. Pero también lo llama real sacerdocio. Tú eres un sacerdote escogido por Dios. ¿Qué es un sacerdote? Es aquel que representa a Dios en la tierra. Cada persona es un sacerdote que el Señor lo llama a ser santo. Nación santa, dice. Nosotros somos llamados nación santa. No quiere decir que porque no somos judíos, no somos llamados a esto, porque esta palabra es para nosotros también. Hemos sido llamados para ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene la invitación, el desafío que le dio Dios en el pasado a Israel. Es el mismo desafío que nos da a nosotros hoy día. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál ha sido el propósito por lo cual el Señor te llamó a ti? ¿Se acuerdan cuando estaba Mateo sentado cobrando impuestos? Y dice que Jesús le dice, ven y sígueme. 2 palabras, ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Siguió trabajando. Él dice que dejó su puesto de trabajo y siguió a Jesús. Porque Jesús tenía un desafío con los apóstoles. El desafío que ellos tenían era hacerlos pescadores de hombres. ¿Recuerdan cuando Jesús invitó a sus discípulos? Os haré pescadores de hombres. El Señor, ¿por qué te sacó de la oscuridad? ¿Por qué te sacó de la droga? ¿Por qué te sacó del mundo oscuro? Me acuerdo de un hermano de iglesia, un compañero de colportaje. Estábamos colportando en la ciudad de Capiatá. Estaba terminando en mi colegio. Y él era un colportor permanente y yo en ese momento estaba en el colegio, estudiaba en la tarde y en la mañana tenía el tiempo para colportar. Mi papá era el líder de la campaña de colportaje, de 20 colportores permanentes, hermanos de iglesia, ancianos de iglesia, hombres escogidos por el Señor de diferentes iglesias, y mi papá era el líder de esa campaña. Entonces yo salí con este hermano Epifanio. Y me acuerdo que el hermano Epifanio, un tigre en el colportaje, le decía yo, porque realmente tenía un empuje impresionante, golpeaba las puertas y cada puerta que él abría su corazón a una persona le hablaba del Señor. Y un día me acuerdo que él empieza a contar su testimonio. Y él cuenta su testimonio, algo que yo estaba escuchando, quedé impresionado por su testimonio. Contaba de que él tenía una vida pasada muy terrible. Él había tenido una vida en la cual el Señor le transformó, lo llamó. Estuvo a punto de morirse en el hospital. Estuvo perdido en las drogas. Su mamá lloraba para que un día su hijo volviera y se hiciera cristiano. Y dice que un día recibe la noticia de que este hermano, este joven, se iba a morir. Y en el hospital él hace una promesa. Y le dice, Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir. Y te voy a buscar. Dios lo salvó de ese problema. Estaba a punto de morirse de una sobredosis. Y él, de alguna manera u otra, el Señor lo restaura y se convierte en un cristiano. Y él dice, Señor, yo quiero servirte a ti. ¿Cómo quieres que te sirva? Y el Señor lo llamó para ser un colportor. Y cuando él contaba esa historia a esa señora que estaba ahí, porque la señora tenía un problema, me acuerdo, que estaba con problemas con su esposo, porque su esposo era una persona que le golpeaba, me acuerdo, algo así. Había un tremendo problema ahí. Entonces, por lo tanto, yo decía, ¿cómo ese testimonio
podía traer luz a esa persona? Claro que sí, porque ese testimonio me daba esperanza a mí, me daba aliento a mí, decir, pucha, yo puedo ser un siervo de Dios. Y esas palabras me inspiraron a mí a ser un siervo del Señor también, porque Dios nos llama de la oscuridad, del mundo más oscuro, para hacer una luz. Y en el versículo 10 dice, vosotros que en otros tiempos, dice la palabra de Dios, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios siempre te tuvo misericordia. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 26, versículo 19. Vamos a retroceder al libro Pentateuco, el último libro del Pentateuco, que escribió Moisés. Deuteronomio capítulo 26, versículo 19. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 26, versículo 19 dice lo siguiente: a fin de exaltarse sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Vuelvo a repetir la palabra del Señor. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Cuál era la misión que Dios le dio al pueblo de Israel? En primer lugar, dice, era exaltar sobre todas las naciones. Segundo, era que hubiera fama y gloria, que todos conocieran que hubiera un pueblo especial que era liderado por Dios. Y tercero, para que sea un pueblo santo a Jehová. Ese pueblo debía apartarse para Jehová. Vamos a buscar un poquito más allá en Deuteronomio 28, versículo 10. Deuteronomio 28 y Deuteronomio capítulo 28 y 29 hablan de las consecuencias de la obediencia todo el capítulo 28, la obediencia y la desobediencia. Del versículo 1 hasta el versículo 14 habla de las consecuencias de la obediencia, pero no lo vamos a leer todo porque son 14 versículos. Del versículo 15 hasta el último versículo habla de las consecuencias de la desobediencia, pero solamente vamos a leer el versículo 10. Deuteronomio 28, 10. Y dice la palabra de Dios: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Uno de los objetivos de la palabra de Dios morar en los corazones de los israelitas es que el nombre de Jehová se invoque. Pero analicemos en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces se alejaron de adorar a Dios? ¿Cuántas veces adoraban a Baal, a Asera y a muchos otros dioses? Recordemos cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Y recordemos de que el pueblo convenció a Aarón, le dijo: Aarón, oye, mira, Moisés se está demorando mucho. ¿Sabes qué? Necesitamos adorar a un Dios vivo, a un Dios de verdad, un Dios que se pueda ver. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y dice que hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a esa imagen. Recordemos que durante toda la historia, muchas veces, el pueblo de Dios se apartó de la adoración a Dios. ¿Será que hoy día te estoy hablando a ti que te has apartado de la adoración a Dios? Dios debe ser lo más importante en tu vida. ¿Estás dedicando tiempo a orar? Mañana es el día de ayuno en nuestra misión chilena al Pacífico. El otro día conversaba con un amigo y hablábamos sobre el tema del ayuno. Y conversaba: ¿cómo está el ministerio? Me dice, ¿cómo te está yendo todo? Porque él no pudo estar en el ministerio por un problema de salud. Terminó sus estudios, pero no pudo seguir. Y resulta de que yo le decía que el Señor nos bendijo el año pasado porque ayunamos y oramos con mi esposa. El éxito no es del humano, el éxito es del Señor. Y yo les contaba que como humano no nos gusta ayunar.
Como humanos no nos gusta orar. Mañana es un día especial de ayuno. ¿Cuántos vamos a prepararnos para ayunar? ¿Cuántos vamos a decir, vamos a ayunar de verdad, de corazón? Voy a dedicar ese día a Dios. Dios nos está invitando a orar en la mañana. ¿Estamos orando nosotros? ¿Nos levantamos con el deseo de orar? ¿Será que hoy día el Señor nos está invitando a hacer un pacto con Él? Eso es obediencia, ¿no? A su amor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. El penúltimo versículo, porque después vamos a leer Lucas. Deuteronomio 4, 6. Dice la palabra del Señor. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Sabio, ¿qué es ser sabio? Sabio es hacer la voluntad del Señor. Hay gente que dice, no, yo Señor, no tengo claro el tema de la Biblia. ¿Por qué debo estudiar la Biblia todos los días? No tengo claro el libro de Apocalipsis. No tengo claro el libro de Daniel, y así podemos decir un montón de cosas. Hay estas preguntas que no entiendo. Si tú le pides a Dios sabiduría, el Señor te va a dar. Pero también dice, el Señor nos va a dar inteligencia a través de su Espíritu Santo. Vamos a buscar el último versículo de esta noche. Lucas 18. Porque aquí habla de la segunda venida de Jesús. Habla, por supuesto, de una parábola. Habla de una parábola de una viuda que dice en el versículo 1, Lucas 18, 1, la palabra del Señor dice lo siguiente. También le refirió Jesús, versículo 1, una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? ¿Antes del coronavirus? ¿Ahora durante el coronavirus? ¿O después del coronavirus? Según la palabra de Dios dice, siempre. Y no desmayar. Dice que esta viuda insistía. El pobre juez ya la tenía chato, como dicen acá en Chile. Chato, me tenías chato. Y el juez ya no tenía más, dice en el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice, le haré justicia. Ya le tenía cansado, ya le había aburrido. Por todos los medios esta viuda iba y estaba ahí seguramente en la oficina esperando ahí. ¿A qué hora me va a atender? ¿A qué hora me va a atender? Y estaba esperando. Y decía, oye juez, ya, pues ¿hasta cuándo? Te necesito que me dé justicia. Esa casa me pertenece, es mía, todo. Y el juez dijo, ya, espera, no tengo tiempo ahora, pa. Y otro día volvía, y otro día volvía, y otro día volvía. Gran ejemplo, ¿no? De cómo debemos insistir en nuestras oraciones. Pero ahí viene el versículo 8, mis hermanos, que es el versículo para terminar hoy día. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta clave acá. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Vuelvo a preguntar, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos quiere decir? ¿Nos volverá a pasar como le pasó al pueblo de Israel? Que cuando Jesús vino a esta tierra y nació en Belén, nadie lo recibió del pueblo de Dios. Fueron extranjeros, hombres que ni siquiera habían nacido en Israel. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Tú crees que el Señor te ha llamado a ser un pueblo santo, adquirido por Dios, en el cual tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable, las tinieblas a su luz admirable, anunciar esas virtudes? Hermanos, tenemos una gran misión que cumplir. Dice la palabra de Dios que Jesús decía que si Él no hablara, las piedras hablarán. Y es así. Si nosotros no hablamos,
¿quién va a hablar? Si tú no hablas de Jesús, otro va a hablar en tu lugar. ¿Has entendido el llamado sagrado por lo cual el Señor te llamó a tu vida? Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Yo te invito a que mañana te levantes a orar. Dale 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no sé el tiempo que tú quieras. Pero empieza a buscar al Señor de ahora. Porque el tiempo del fin está cerca. Y muchos quizás dirán, no, todavía faltan muchos años, todavía falta mucho, tengo planes. Sí, haz planes. Pero mientras haces tus planes, el tiempo pasa rápido. Y el Señor viene pronto. Y las señales se van a cumplir. El Señor nos dio este tiempo para reflexionar, para que tú pienses y medites. El templo está cerrado, porque hay gente que dependía de un templo. Dice, no, yo estoy bien. ¿Y por qué estás bien? No, porque voy a la iglesia el sábado, voy a la escuela sabática, voy al sermón, voy a la sociedad joven, voy al culto de oración, estoy bien. Ya, pero en su casa ahora, no. En su casa hace el culto familiar, no. ¿Qué realmente es un cristiano que está entregado a Dios? Porque ir solamente a la iglesia por cumplir una religión no es de un hijo de Dios. Dios quiere que tú seas un cristiano de verdad. ¿Y eso dónde comienza? En tu vida personal, con Dios. Hoy día quiere que Dios te levantes y levantes el amor de Cristo en tu vida. Y el Señor te invita a que Él obre en tu corazón, porque tú has sido escogido para ser un real sacerdocio. ¿Quieres aceptar ese llamado de Dios en tu vida? Yo estoy dispuesto. Con mis errores y defectos quiero servirle al Señor. Sé que cometo muchos errores, pero el Señor me llamó a eso. Y el Señor también te invita a ti a ser parte. Te invito también mañana a unirte al ayuno que vamos a tener como misión chilena en el Pacífico. Si la misión nos está invitando a ayunar es por alguna razón. Te invito a dedicar a orar en la mañana, al mediodía, a la tarde. Pon las manos del Señor. Ponte en las manos de Dios. Quisiera hacer un pedido, agregar los pedidos que se han hecho acá. Nuestro hermano Félix Díaz, ¿ya? Dice, pido oración por mi linda familia y por mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también por mi sobrino Gonzalo Leiva Díaz en forma especial. Ahí hace pedido para nuestro hermano Gonzalo, ¿ya? Así que cumplimos con leer el pedido. Si el Señor lo pide y lo usa, amén. De paso, hermanos, yo lo invito a que sigan viendo las transmisiones que se están haciendo en la escuela sabática, a través de la lección que se muestra, la explicación de la lección, a las 10:45, si no me equivoco, creo que el sábado, ¿verdad? A las 10:45 más o menos. Sí. Y después el culto divino, y este sábado tenemos un programa muy especial. En toda nuestra misión chilena del Pacífico se va a hacer un culto joven para toda la misión. Y ustedes vieron la transmisión del sábado pasado, Comparte Esperanza. Pero ahora nuestra misión va a ser un programa muy especial, va a ser un informe, va a contar cómo ha ido cada distrito con la ayuda al prójimo. Así que a las 6 de la tarde te invito también este sábado. Y el domingo tenemos una cita súper importante también. Adivina cuál es esa cita. Tenemos un encuentro con el curso de Apocalipsis también por este medio de transmisiones, la página de las Rosas. Sería bueno que tú invites, sea una luz, invita a aquel vecino, a aquel amigo. Hay cursos esperando. Tú dices, ya necesito un curso. Amén, vamos a hacerte llegar el curso como sea, pero está a disposición tuya, no hay que pagar ni un peso. Es gratuito. Eso es lo mejor de todo. Quizás si cobráramos, la gente yo creo que se llenaría de gente interesada. Sale 10 lucas. No, muy caro, no. Pero supongamos que tuviera un precio, la gente yo creo que te tomaría quizás un valor más, porque tiene un valor. Pero este valor es gratuito, aparentemente. Pero no tuvo un valor gratuito. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió en esa cruz. Así que valió más que 10,000 pesos. Valió la sangre de Jesús. Y el autor de ese libro es Juan. Y el autor de ese libro quiere que estudiemos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, el libro de Apocalipsis. Así que te invito para que tú puedas ser parte de eso. Vamos a cantar, ¿les parece? Y después del canto voy a terminar con la oración final que Dios te ha invitado hoy día para que tú puedas escuchar el mensaje del Señor. Espero que el Señor te haya invitado. Si hay alguna aflicción, algún problema que hayas pasado, el Señor está contigo. No te olvides, Él te escogió. Y donde quiera que estés, caído, derrumbado, el Señor te va a levantar. Que Dios te bendiga.
Vamos entonces a entonar un himno y después del himno vamos a cantar. Así que aprovecho de pedir por nuestro hermano David Romero. Dice: pido por mi mamita, por su salud, gracias a Dios los exámenes de sangre salieron buenos, esperando el escáner para saber si se puede operar de su cáncer de mama. También pido la oración por mi vida espiritual y familiar. Es el pedido de nuestro hermano David, que alcanzó a hacer su pedido en este momento con esa inquietud. Bien, así que vamos a entonar. Disculpe que le haya interrumpido el momento, así que después me iba a olvidar del hermano David que pidió. Bien, hermanos, después de haber visto si algún pedido más había llegado, vamos a pedir por nuestra hermana Odilia. No está bien de salud, así que vamos a orar por ella también. Inclinemos nuestros rostros para agradecer a Dios por este culto de oración. Querido Dios, que estás en los cielos, queremos suplicarte en forma muy especial, en primer lugar, porque somos un pueblo escogido por ti, llamado para ser una nación santa, llamado para ser la luz admirable, llamado para ser un real sacerdocio. Y queremos pedirte en forma también especial por nuestra hermana Odilia, que no ha estado bien de salud, que tú puedas estar con ella también, con todos nuestros hermanos de las Rosas, con todos nuestros hermanos de iglesia de todo Chile y de todo el mundo, Señor, y también que tú puedas estar en nuestras vidas, que tú puedas obrar en nuestros corazones para cumplir la misión que nos has encomendado hoy en el presente. Pedimos tu misión en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. El sábado le invitamos para que puedan ver la transmisión a las 10:45, viendo el resumen de la escuela sabática, después el sermón y, si Dios permite, también la programación el sábado a la tarde y el domingo el curso de Apocalipsis. Que Dios nos bendiga
Que estés bien, bendiciones para ti y toda tu familia.